la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, aquella iglesia en Galacia, donde el apóstol Pablo tiene que escribir. El apóstol Pablo era un hombre de orden. Él no creía que las iglesias locales eran algo anárquico en lo que cada uno hacía lo que quisiera. No. Sino que el apóstol Pablo tiene que poner orden con la autoridad de la palabra de Dios. Y precisamente una de las cartas a los Gálatas es de las más duras, donde Pablo habla, pero bien, acerca de esas deficiencias que había en esa iglesia local, dentro de la iglesia, no fuera, dentro. Y tiene que poner orden y poner algunas cosas en su sitio. Nos vamos a leer en principio un versículo que quiero que nos lo aprendamos de memoria. Yo sé que algunos de vosotros y de vosotras lo sabéis, pero quisiera que lo aprendiésemos de memoria este versículo. Intentaremos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, como siempre, ser bendecidos por este mensaje que como eje central tiene este versículo. Dice el apóstol Pablo, está terminando ya la carta, pero dice: pero lejos de mí esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 14. Algunos comentaristas de esta carta coinciden en que el apóstol Pablo tiene que recordarles lo que es la salvación por medio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y empieza ahí Pablo como esa iglesia va perdiendo el horizonte, poquito a poquito, como dicen los murciánicos. Todo empieza muy despacio, sin prisa. Se van filtrando personas en las cuales van predicando otro evangelio. Y el apóstol Pablo tiene que escribir una epístola que habla con mucha firmeza, con mucho amor, pero con firmeza. Las dos cosas que debe caracterizar, ¿verdad?, las personas que tienen al cuidado de la iglesia. Mucho amor al Señor, pero firmeza en algunas cosas como hay que tenerla. Y eso hace frente, ¿verdad?, a los adversarios que están dentro de la iglesia, algunos judaizantes quienes habían conseguido embaucar a los creyentes por medio de la ley. La ley levítica, bueno, sí, Jesucristo el Mesías. Pero, hombre, algo hay que agregar también. Y estas personas enfatizaban acerca que había que circuncidarse, este rito que lo hacían los judíos, y lo metían dentro de la iglesia para agregar acerca de una salvación completa. Lo hacían así. Daros cuenta, un poco antes, en el capítulo 6, versículo 12, todos los que quieran agradar en la carne, estas personas que estaban dentro de la iglesia, os obligan. No olvidéis, que aquí está la clave de esta carta también, donde estos obligan, sí o sí, a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y sigue el apóstol escribiendo: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y ahora vuelvo a repetir el versículo que lo vamos a entender mejor. Pero lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Otra de las claves que el apóstol Pablo, para dar una panorámica acerca de esta carta, os llevo al primer capítulo de la carta a los Gálatas. En el capítulo 1, versículo 6, un poco para ver el contexto, dice aquí el apóstol Pablo: estoy maravillado. ¿De qué está maravillado? Vamos a poner atención. Estoy alucinando, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo sí también, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado desde el principio, este sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, y el apóstol Pablo no tiene problema en repetir una y las veces que haga falta. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y anatema qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Palpito. Sin pelo en la lengua, ¿eh? Otro evangelio. Había sido introducido en una iglesia local con creyentes. Y el apóstol Pablo tiene que escribir y poner las cosas pues en su sitio, ¿verdad? Aquí, en esta carta, enfatiza también en que el apóstol Pablo está diciendo, con la autoridad que le da la palabra, que le da el Señor, no hay otro evangelio. La justificación, como lo llaman también esta carta algunos, por la fe. Y Pablo conocía muy bien, pero muy bien, mejor yo creo que nadie, lo que eran las leyes levíticas y las leyes de Moisés. No olvidemos lo que era el apóstol Pablo antes de su conversión. Aquí ya estuvimos predicando acerca de la conversión de Saulo. Es interesante, precioso de redescubrir, ir al principio de la conversión de Saulo para entender bien cuando Pablo tiene que poner autoridad acerca de circuncidarse, acerca de las leyes de Moisés, acerca de todo esto que, como sabéis, si alguien lo conocía bien, era el apóstol Pablo, instruido desde pequeño, instruido en estas leyes ceremoniales acerca de Moisés. Yo quiero dividir el mensaje en 3 partes, con la ayuda del Señor, y ojalá os pueda comunicar lo que he aprendido y lo que os quiero compartir con todos vosotros. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo quiere enfatizar una y otra vez acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero enfatizar también en cuanto a los sentimientos de Pablo en relación a la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, los efectos o resultados acerca de la cruz de Cristo. Siempre que Pablo predica el Evangelio, menciona la cruz de Cristo. No hay otro Evangelio. Eso para empezar. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios cuando tenemos que predicar el Evangelio, qué es lo que tiene que tener como contenido el Evangelio de Jesucristo. Y no pase, ¿verdad?, como aquí, en alguna serie de cosas que la iglesia local, de allí, iglesias locales, iban deteriorándose, se infiltraban en otro evangelio que no es el Evangelio de Cristo. Dice que, pero lejos esté de mí engloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que explicar primero en la palabra de Dios al menos hay 3 facetas acerca de cuando se habla acerca de la cruz de Cristo. En primer lugar, se menciona, la cruz de Cristo como, lógicamente, aquella madera que había, ese madero que había, como un listón, que había 2, acerca del crucificado. Era el castigo, como sabéis, que el Imperio Romano hacía, donde el Imperio Romano se iba avanzando en todo su esplendor, que iba llevando el Imperio Romano, que como sabéis, por todo el mundo ponía sus bases, y una de las cosas que tenía para poner autoridad era acerca de crucificar a aquellas personas, sobre todo agitadores, alborotadores, sobre todo personas con delitos de sedición, de sangre, casi siempre de sangre, en los que eran puestos en la cruz. Así que cuando veáis la cruz se puede mencionar acerca de los 2 maderos, uno en horizontal y otro en vertical, donde se ponía aquellos que habían sido sentenciados a muerte, extendiéndolos sobre ellas. Sabéis que así es como fue crucificado
nuestro Señor Jesucristo. Yo vi un reportaje acerca de los clavos incluso que utilizaban en esa época, porque Jesús fue crucificado en la cruz, pero además había miles de crucificados que el Imperio Romano hacía. Y precisamente era apoyado en el suelo, el primer listón, donde se veían los mazos todavía que tenían personas especializadas, porque para crucificar a personas así eran personas especializadas en hacer esto bien. Ya sabéis que podían utilizar el Imperio Romano otra serie de poder sentenciar a muerte, pero ellos lo que pretendían a los crucificados es que no muriesen rápidamente. Podían hacerlo, de en medio, poder quitarlo de en medio, como en otra ocasión así lo hacían, pero los crucificados era pensado, estudiado, meditado, para que la persona que era crucificada estuviese, si es posible, incluso días. Depende de la construcción, depende cómo se encontrase esa persona, pero era días, tenía que estar días. Es donde ellos querían de esta manera, ¿verdad? Unos 10-12 centímetros los clavos, donde tenían que ir situados, parece ser aquí en las muñecas, sabían muy bien, tocaban, palpaban estos soldados. El responsable donde era puesto en el suelo, primero era con un mazo fuerte, con unos clavos especializados donde se pegaba al madero, ¿verdad?, al trozo de madera, y luego hacían un hoyo, también explicaban los historiadores, yo me gustó verlo, ¿no?, donde por medio de unas cuerdas era levantado y era puesto tanto el palo horizontal como vertical en una cruz. Y era la manera que tenían, eran sostenidos también, luego el hoyo era tapado por medio de algunas cuñas para que se pusiese en alto. Sobre todo era puesto en sitios donde eran elevados para que también tuviese visión para los demás pudieran verlo. Así que esto es la parte en la que se puede referir en la Biblia acerca de la cruz, acerca de estos maderos donde eran puestos, ¿verdad? Incluso dicen que las aves de rapiña, que ya sabían muy bien dónde estaban los crucificados, cuando estaban moribundos, cuando ya lo dejaban, era comida, ¿verdad?, para esas aves de rapiña. Incluso animales carroñeros también aprovechaban para poder alimentarse. Daros cuenta, eso fue lo que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y daros cuenta cómo en Mateo, capítulo 27, 39 y 44, que siempre nos referimos a la parte física, y es verdad que era un medio de una tortura donde eran muertos estas personas, que eran sentenciadas a muerte, pero os llevo también a la parte en los personajes que estaban allí también en la cruz. Y en Mateo 27, os quiero llevar también cómo en Mateo 27 se nos describe, aparte de la multitud que había, porque eso gustaba, quiero decir que siempre se llenaba, ¿eh? Lo que a nosotros nos puede parecer de que, qué cosas que ves morir, no, aquello se llenaba, ¿eh? Igual que los circos romanos, se llenaban los coliseos, podéis ver lo que se veía allí, eso trae morbo, y eso para algunas personas, bueno, pues iban allí a pasear y a poder verlo. Pero dar cuenta que en la cruz hay también una parte psicológica también, en la cual Jesús fue. Y en Mateo 27, versículo 39, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. No solamente la parte física de dolor, de agonía, que sintió el Señor Jesús con esos clavos en las manos y en los pies, sino que además de eso, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes. 1. ¿Quién estaba allí? Principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas. 2. Y los fariseos. Aquí Mateo quiere, aparte de la multitud que había, enfatiza de que había principales sacerdotes, escribas y fariseos. ¿Para qué? Para mofarse, menospreciarle. ¿Sabéis lo que es el menosprecio? Es algo como decir, no vales para nada. No sirves para nada, mira. Tú que dices que el templo lo reedificas 3 veces, meneando la cabeza. Es una manera, ¿verdad?, de burla. De cuando lo hacen que se rían. De hacer risa. Tú que dices que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Meneamos la cabeza. Pues mira, el Cristo. Tú que dices todo esto. Desciende de la cruz. En segundo lugar, cuando encontréis la palabra
la frase la cruz de Cristo, también en segundo lugar tiene que ver con lo que utiliza para significar el camino de salvación por Jesucristo crucificado, que es realmente lo que hemos leído en este versículo. La cruz de Cristo también nos dice acerca de lo que es la palabra el camino de salvación por Jesucristo. Así que cuando escuchamos esta frase es el medio en la cual se refiere a la salvación de Cristo. Y daros cuenta, en 1 Corintios, también el apóstol Pablo, en el primer capítulo, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero, hay un pero, a los que se salvan, y aquí está la frase, a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Por lo tanto, la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, alguien me decía, a mí no me dice nada que Jesús murió, y a mí qué me importa. ¿Me estás diciendo que muriera o no muriera? ¿Eso a mí? ¿Cómo que a ti no? No, a mí eso ya pasó hace 2000 años. Pues mira, déjame que te diga una cosa. Un día va a ser juzgado para vida eterna o condenación con lo que tú me estás contestando. Porque sí que importa, te guste o no te guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Porque a los que se pierden en locura, más a nosotros es poder de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. Es el medio en el cual Jesucristo vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario. Daros cuenta, como el versículo 23, el apóstol Pablo, conocedor, daros cuenta, dice: pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Hermanos, ahí tenemos el letrero, falta versículo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. No hay salvación sin el sacrificio de Cristo. No puede haberla. Puede haber otras cosas, pero no hay salvación sin la cruz de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 14: pero lejos esté de mí engloriarme. Sacar pecho. Yo no estoy aquí para gloriarme. No estoy escribiendo a vosotros, queridos hermanos, para gloriarme, sino es acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra completa. Es algo sencillo, pero profundo, en la cual el apóstol Pablo quiere dejar claro que no hay otro evangelio, hermanos. No podemos cambiar, no tenemos derecho a presentar otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo. Y 2000 años lleva la Iglesia del Señor predicando este evangelio de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios es en olor fragante. Toda la obra de Cristo queda incluida en esa pequeña frase: la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese sacrificio fue consumado. ¿Os acordáis? Jesús, las 7 palabras, las 7 frases que tuvo Jesús en la cruz: consumado es. Se ha acabado la obra. Ya se ha acabado. Ya Jesucristo no va a venir más a este mundo para morir en una cruz. Va a venir a recoger su iglesia, pero no va a venir más para otra vez dar otra oportunidad. Sino que Jesucristo vino a este mundo. Dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue los versículos. Mas el que no cree ¿en qué? En el sacrificio de Cristo, como hemos dicho en el versículo 16, ya es condenado. Así que, hermanos, el apóstol Pablo quiere enfatizar en que nosotros los creyentes, nuestro evangelio, y lo vamos diciendo a todos, ¿verdad?, no sea otro sino el de la cruz de Cristo, enfatizando. Consumado es. Ahora, en otro lugar, también, acerca de la cruz de Cristo, hemos visto 2. ¿A qué se refiere? Pues también se emplea la frase, la cruz de Cristo, para significar los sufrimientos que sobrevienen al creyente
por seguir a Cristo. Aquí lo tenemos más fácil porque Jesucristo mismo lo dijo. Así que se emplea también para significar los sufrimientos que sobrevienen al creyente por seguir a Cristo. Y me voy literalmente a Mateo 16, 24, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 16, 24? Y son palabras de Jesús. Entonces dijo Jesús, ¿a quién? A sus discípulos, no a todo el mundo. A sus discípulos. Si alguno quiere, como me gusta esta palabra, hermanos, hay que enfatizar, ¿eh? Si alguno quiere, no os obligo, aquí no hay ninguna palabra de imponer, ordenar, forzar, no. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, aquí está la palabra, y sígame. Por lo tanto, también, en tercer lugar, cuando veamos la frase en la cruz de Cristo, tiene este significado también, en renunciar a cosas lícitas. Nuestra vida es una vida de renuncias. Desde el que va a conducir y le gusta tomarse unas cervezas, voy a conducir, voy a coger el coche, no bebo alcohol, ¿o no? Como el que tiene que salir y hace frío, oye, pues tengo que abrigarme. Son cosas pequeñas, ¿verdad? El seguir el Evangelio de Jesucristo tiene un coste. ¿Quién dice que no? Y a sus discípulos dice que el que quiera venir detrás, el que quiera venir acompañándome, el que quiera venir conmigo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, hermanos. No nos relajemos por los años que llevemos de creyente. No nos relajemos en lo que sabemos de la Biblia. No nos relajemos en todo nuestro conocimiento. Yo necesito, y creo que cada uno de nosotros, cada día tomar la cruz de Cristo en este significado para seguirle, para seguir sus pisadas. Y eso debe ser nuestra oración por la mañana cada día. Señor, que pueda seguirte como tú quieres. Que pueda ser luz en este mundo en tinieblas. Hermano, antes se nos decía la mesa del Señor, nos conocen. No vale que yo esté cantando en el patio acerca de lo que es el Señor y salga y esté maldiciendo, o diga palabrotas, o diga cosas, o uno sea ni educado en el barrio y dirá, bueno, esta persona que está cantando. ¿Entendéis, verdad? Hace falta, ¿verdad?, que el Señor nos ayude para mantenernos firmes en el Señor. Hermanos, lo más difícil de creyente. Yo me maravillo cuando voy a iglesias y, como hemos visto en el aniversario, de personas que conocemos toda la vida. Qué bien. Y las otras que no están. También conocemos a otras muchas que se bautizaron, dieron testimonio y no están. Muchas. En toda la iglesia. ¿Dónde están? Esas personas que fueron bautizadas, dieron testimonio público, llevan años y años y años sin decir nada. Por lo tanto, seguir al Señor, imitar sus pisadas, y debemos cada día tomar la cruz de Cristo en ese sentido simbólico para seguir adelante. No queremos otro evangelio, hermanos, sino el de la cruz de Cristo. Podemos hacer un estudio acerca de las características de cuando los primeros discípulos en Hechos predicaban. Analicemos bien de qué predicaban. Analicemos bien la parte esencial que tenían estas personas acerca de predicar el Evangelio donde estuviesen. Y podemos irnos al mismo al apóstol Pablo, conocedor de la ley, conocedor de... Podéis imaginar, cuando él predica por las iglesias donde era preso, donde era encarcelado, vamos a analizar bien y vamos a ver el contenido en el que Pablo, con autoridad, habla acerca de Jesucristo. Y vamos a ver qué realmente es lo que enfatiza él acerca del Evangelio de Jesucristo. Y como hemos visto, ¿verdad?, no me canso. No me canso. ¿Siempre con lo mismo, Pablo? Hombre, tú eres un intelectual, tráenos algo de que nos haga un poco así nuevo, ¿no? Tú, Pablo, que conocedor de la ley, de cosas, el apóstol vemos cómo él, con qué autoridad hablaba acerca del Evangelio e instruía a otros discípulos acerca de lo que tenía que ser el Evangelio de Jesucristo. Ahora, en segundo punto,
hemos visto los sentimientos, que tiene que ver algo de sentimientos también, sí, de Pablo en relación con la cruz de Cristo. ¿Qué dice aquí? Dice el versículo, lo hemos visto, pero lejos esté de mí engloriarme. ¿Engloriarte, Pablo? Pues mira, llega un momento en el cual el apóstol Pablo, con la autoridad, la credibilidad de la Iglesia, ¿verdad?, podía ensancharse, ¿verdad? Esto si no es por mí, yo gracias que estoy aquí, yo gracias a esto, si no fuera yo aquí esto, pues esto desaparecería o esto no se haría. El apóstol Pablo, delante del Señor, con mucha humildad, la clave, hermanos, es la clave, hermanos, de poder seguir al Señor, la humildad en el Señor. Y el apóstol Pablo tuvo que tener lecciones de humildad, ya lo creo. Daros cuenta si tenía que tener lecciones de humildad, que iba persiguiendo a muerte a los cristianos. A Esteban, él consintió la muerte de Esteban. El mismo corazón del apóstol Pablo, como el Señor lo transforma. Y tiene que dejar bien claro acerca de las obras de la ley. Hermanos, llevamos innato de tener que aportar al Señor para la salvación. No es nuevo, lo llevamos todo. Todas las religiones, podéis analizarlas todas, y digo todas, hay que aportar. Hay que ganarse. Tenemos que aportar. La religión oficial, ¿verdad? Hay que aportar buenas obras. Hay que ser buenas personas. Hay que hacer las cosas bien. Hay que agradar a las personas. Hay que compartir. El cumplimiento de preceptos religiosos. Hacerse en un sentido persona religiosa, cumplidora, con las ordenanzas, credos, de emociones, acerca de lo que es ganarse. Daros cuenta que incluso hay personas que dejan grandes cantidades de dinero para las obras sociales. No que esté mal, lo digo, para ganarte la salvación. Aquí está la clave. No digo que no comparta, es otra cosa. Estoy diciendo que si esas aportaciones tú lo haces como prioridad para ganarte la salvación, podéis daros cuenta cómo es un totalmente fracaso. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo, lejos esté de mí engloriarme. ¿Se podía gloriar el apóstol Pablo? ¿Podía sacar de currículum el apóstol Pablo y callar algunas bocas de algunos? Iros a Filipenses, capítulo 3. A esta epístola llamada del gozo, ¿verdad? 16 veces viene, también tiene otras cosas en la carta a los filipenses. Y aquí en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Son palabras del apóstol Pablo. Si alguno tiene de qué vanagloriarse, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, aquí se refiere en qué confiar en cosas, yo más. Y ahora voy a recitar, humildemente, voy a recitar mi currículum. ¿Queréis oírlo, querido hermano, o lo recito? Circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Algunos de aquí ni siquiera pertenecen a esto, yo sí. En cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas, esos peros, hermanos, que encontramos en la Biblia. Si no encontráramos esos peros, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia antes de mi conversión, para mí era vanagloria. Aquí sí podía yo ensalzar y sacar pecho, antes. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol, lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Hermanos, yo me quedaba, digo, Señor, dame esa humildad. ¿Queréis currículum? A mí. Hermanos, qué humildad más grande. Lo he llevado todo por ganar a Cristo. Y las tengo por basura, por estiércol. Mira, estas cosas vale, pero yo para vanagloriarme, para ensalzarme, lo he perdido todo por ganar a Cristo, hermanos. ¿Tenemos el concepto claro por ganar a Cristo? ¿Tenemos este concepto claro de saber perder, pero ganar? ¿Y me entendéis cuando digo perder para ganar? Pues sí, por amor a Cristo hay veces que hay que perder. Claro que hay que perder. Porque el mundo nos dice otras cosas. En cuanto a la venganza, en cuanto a tomar las cosas por nuestra cuenta, en cuanto a hacer las cosas de diferente manera, pero el amor a Cristo nos constriñe, nos hace pisar el freno, nos hace mirar al Señor. Hermanos, que todo lo que tengamos, yo sé que hay aquí hermanos que tienen muchos diplomas académicos y damos gracias al Señor por ello, por vuestra preparación, damos al Señor gracias por ello, por vuestros títulos conseguidos en las universidades, porque estáis estudiando, porque realmente habéis sido capaces de sacar, por vuestras buenas notas, digo amén, pero que nunca sirva para vanagloriarse, para decir yo es que tengo esto, y de alguna manera ignorar a otros, ¿verdad?, que no tienen esa preparación. Y ojo también, incluso yo diría, a lo que está de moda muchas veces con la titulitis, doctorados y licenciados, y esos másteres en divinidad, que lo estoy diciendo, no me importa que se grabe, no digo que no haya que prepararse, ni mucho menos. Damos gracias al Señor. Y hay que estudiar el griego, y hay que estudiar el hebreo, y hay que estudiar la exégesis, y hay que estudiar toda la hermenéutica y la homilética. Todo eso hay que estudiarlo, vaya que sí. Y seguimos en ello. Ahora, eso como presentación para decir yo aquí, no. Yo no lo encuentro en la Biblia. Y hermanos, también en ese sentido, con mucha humildad, ¿verdad?, pongamos los pies en el suelo, ¿verdad?, para ver estos hombres de Dios que nos han precedido. También yo tengo en mente hermanos que iban siempre con el Nuevo Testamento y con el griego, siempre, y no sabían leer otra cosa sino el griego para explicar textos, ¿no? Me acuerdo de don David Gooding, oye, explícame esto, y cogía el Nuevo Testamento, pum, el griego ahí, eruditos. Pero qué humildad, hermanos. Qué sencillez, qué manera exegética. Incluso decir, mira esto. No. Deuteronomio 29. Grandes maestros decir en esto. Ahora parece que hay algunos que han descubierto América, que han descubierto cosas. Hermano, ojo, porque el apóstol Pablo lo vemos en la palabra de Dios, con esta humildad que Pablo lo hacía. Saulo, ¿verdad?, cómo fue transformado. Y vemos también cómo Saulo tuvo que estar, ¿verdad?, preparándose para llevar la obra que el Señor le encaminó. ¿Sabéis que Pablo estuvo 3 días ciego? Hechos 9. De aquí arrancó. Dice aquí el texto, en Hechos capítulo 9, donde estuvo 3 días sin beber. Perdón. Donde estuvo 3 días sin ver, y ahora sí, ni comió ni bebió. Se nos pasa este versículo, hay que leerlo. En la conversión de Saulo, 3 días. Yo tengo ahora reciente lo de mi hermano, ¿verdad? El tiempo que ha estado sin ver, boca abajo. Día y noche. 24 horas. Y para hacer las cosas básicas que tienes que hacer, necesitas buscar una mano y que alguien generoso te lleve
Si no, no puedo. Ahora el Señor le estaba hablando aquí a Saulo. Viendo el contexto, por favor no cerré la Biblia, capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo donde se le ponía. ¿Dónde? ¿En las sinagogas? Pablo, sí, en las sinagogas. Diciendo cuál era el mensaje cristocéntrico de Pablo después de su conversión, hermanos. ¿A qué se dedicaba Pablo desde su conversión? Lo tenemos claro. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo: este Jesús es el Hijo de Dios, la deidad de Jesús. Un judío, desde pequeñico, un judío, hemos visto el currículum, no perdamos de vista lo que Saulo era antes de su conversión, influenciado en su gran maestro Gamaliel, horas y horas acerca de todo esto, grande enseñador, el máximo enseñador, el máximo maestro, Gamaliel, a sus pies. Antes se estudiaba así, el maestro en la silla, la cátedra, sillón, y los discípulos allí, aprendiendo. Así hemos aprendido algunos de nosotros. Así hemos aprendido algunos de nosotros. Pero su idea principal, que quiero decir, que este era el Hijo de Dios. Hermanos, yo veo en estos tiempos donde se habla de religión y religión, y en cuanto a Jesús de Nazaret, no creen que es el Hijo de Dios, no es el Mesías. Podía hacer la prueba. ¿Qué te van a decir hoy, en el siglo XXI, acerca de Jesús? A una encuesta, por favor, a tus compañeros, a tus compañeras, a las personas cercanas. Dile que Jesús, ¿qué es? ¿Quién es para ti? Y, por favor, atender atención a las contestaciones, porque hay que tomar atención en aquello en lo que ellos piensan, personas de confianza. Tú, para ti, ¿qué es Jesús? Porque Pablo, enseguida, predicaba a Cristo, el Mesías. ¿Sabéis que es la palabra en griego? Cristo, Mesías, en hebreo. En las sinagogas. Madre mía, una sinagoga. Diciendo que era el Hijo de Dios. Hermanos, aquí hay una gran profundidad en cuanto a no camuflar el Evangelio. Bueno, voy a meterme en la sinagoga y, bueno, poco a poco. Vamos a empezar poco a poco. Y vamos a empezar acerca de las ceremoniales de Moisés, que yo la conozco mejor que nadie. Mejor que nadie. En una sinagoga el apóstol Pablo, déjale que hable. Tú deja que el apóstol Pablo hablase en las sinagogas para calentar los oídos de todos. ¿Podéis imaginar o no? Su mensaje, que este Jesús era el Hijo de Dios. Enseguida se gloriaba, eso sí, en la gloria de Jesús, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. También, en tercer lugar, los efectos o resultados de la cruz de Cristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay que explicar esto bien. Nos dice 2 de Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, que si alguno es salvo, que si alguno tiene la seguridad de salvación, que si alguno ha nacido de nuevo, es nueva criatura, nueva creación significa, nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y gracias a Dios que Saulo pudo dejar esas cosas pasadas, que iba al infierno Saulo. Saulo, sí, claro. Si Saulo no se convierte, ¿dónde está Saulo de Tarso? El apóstol Pablo, ¿dónde estaría si no se convierte al Señor? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo tuvo que ir moldeando su orgullo, de quitando todas aquellas cosas que le estorbaban y aprender la lección y reflejar a Cristo. Experimentó la paz de Cristo, lo que antes no lo experimentó.
Tú puedes tener paz de muchas cosas. Ayer me decía uno que siente paz, es de Andújar, se va solo para ver los linces. Y me enseñó 20 o 30 fotos de linces que ha encontrado. Digo, ¿te vas solo? Solo. Y me llamó la atención, no te puedes imaginar la paz. ¿Cómo? Sí, no te puedes imaginar. En el silencio, en la naturaleza, metido con una cámara que lleva. Yo me gustan los linces. Bueno, algunos hemos visto por la carretera, ¿eh? Con la Carolina bajando, más de uno hemos tenido que tener cuidado para no atropellarlo. Yo he visto algunos ya. Y allí las madrigueras, me enseñó, tiene un montón de fotos. Y siento paz. Necesito, en vez de en cuando, escaparme para desconectarme. Muy bien. Eso no es la paz del Señor. Eso es otra paz. Pero la paz del Señor no es, aunque también se refleja en la naturaleza. Y si tú te convirtieras al Señor, podés imaginar la persona viendo la naturaleza de Dios, creación de Dios y además siendo hijo suyo. Experimentó. Porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, tenemos que ir dejando cosas del mundo. Tenemos que ir despegándonos acerca de esas cosas que nos atan y que no son espirituales, no son del Señor. A cada uno de nosotros. Tenemos que decir no y no a cosas que todo el mundo lo hace. A mí me hace gracia eso. ¿Qué pasa? Si eso te lo hace todo el mundo. Esas son las preguntas de nuestros hijos y luego nos llegarán los nietos, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si eso lo hace todo el mundo? Sí, pero los creyentes no. No hacemos eso. No lo podemos hacer. Lo que hace todo el mundo. Por eso vamos en contra corriente en aquellas cosas. De igual manera, ¿verdad?, que el crucificado se iba debilitando, muriendo, agonizando poco a poco. Así debemos ir dejando las cosas del mundo. Es lo que significa, ¿verdad?, este texto, este versículo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo al mundo. Pablo necesitaba el poder del Señor, la guía del Señor, para poder realizar. Y este versículo también que se nos leía antes, Gálatas 2:20, un versículo especial para mi vida, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Cómo que no vives tú? No. Es que es mi vida, como tu vida. Es mi vida. ¿Cómo que es tu vida cuando te entrega al Señor? Como tu Señor y Salvador. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Hermanos, a mí me llena de ser amado por el Señor. Es lo más grande. ¿Habéis parado en eso? El amor del Señor nunca cesa. El amor del Señor no es un amor a circunstancias. Si tú me das, yo te doy. Tú no me das, yo tampoco te doy. Espabilate. Mientras no me des, amor egoísta. A cambio, tú me das, yo te doy. Tú no me das, la llevas clara. La llevas clara. No tenemos un Dios que depende de su estado anímico, sino que nada más y nada menos vino a morir por ti. Aquí tenéis los símbolos, hermanos. Una y otra vez. Cristo murió en mi lugar, y aquí los tenéis, el pan y el vino, para refrescar la memoria. Cristo murió en mi lugar, que no se nos olvide nunca cuando participamos del pan y de la copa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir eso. Uno hubo quien tomó mi lugar en la cruz, como dice el himno. Mira a la cruz, contempla a Jesús. Porque lejos esté de mí engloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo el mundo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, los sentimientos de Pablo en relación con la cruz de Cristo y los efectos o resultados de la cruz de Cristo. Hoy quisiera que pudieses a solas, no audible, sino que cada uno de nosotros hiciese una oración, si él quiere, ¿verdad?, y pudiese expresarse así, ¿verdad?, y pudiese aceptar esta invitación que ofrece el Señor
Hoy es tiempo aceptable. Señor, en el día de hoy, tal como soy, quiero entregar mi vida a ti, Señor, y quiero confesar que soy pecador. Quiero pedirte perdón por mis pecados y recibirte como mi Salvador y Señor de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Señor, gracias.